Hola amigos, hoy vamos a contar otra historia, que es historia, también tiene su parte de leyenda, lógicamente, porque todas estas historias tienen sus historias, sus leyendas, y vamos a hablar de piratas. Otra vez vamos a hablar de piratas, ya hemos contado alguna historia de piratas y hoy vamos a contar otra historia de piratas. Me diréis que a lo mejor me estoy encasillando un poco con los piratas. No, la verdad es que los piratas no son gente que me guste demasiado, pero como estamos rodeados de piratas ahora en el siglo XX, siglo XXI, que son gente que los tenemos aquí a la altura de la mano, que los tenemos alrededor y nos están atacando. Bueno, no es que nos defendamos, simplemente que hay que sacarlos un poquito adelante. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de pirata. Bienvenidos a mi canal, Al Amor del Hombre. Si veis que os gusta, ponéis un dedito para mí arriba y os suscribís, que es gratis y me vendría muy bien, ¿vale? Venga, empezamos. La historia que os voy a contar ahora vino porque estas navidades me regalaron una especie de kit que venía en una cajita y me dijeron, a ver si eres capaz de hacer esto. Y fui capaz. Y entonces lo que hice fue esto que tenemos aquí. Mirad qué preciosidad. Este es un barco, es de papel, no viene pegado, simplemente viene ensamblado, sujeto. Y es un barco que veis aquí la banderita de pirata. Y tiene su nombre. Su nombre de este barco lo voy a leer porque viene aquí y se llama The Queen Anne's Revenge, o sea, la venganza de la reina Ana. Os voy a contar la historia de este barco, de quién fue, qué es lo que pasó con él, y os enseño otra vez para que veáis qué cosa más bonita. Se fabricó en Inglaterra en el 1710. Su primer nombre fue Concorde, el Concorde o Concorde, por Concorde, porque luego se lo vendieron los ingleses, querían hacer algo con los franceses, y al final, ¿qué hicieron los franceses? Se lo quitaron. No estamos hablando de piratas, pero ya sabéis que es lo normal. Tú tienes esto, pues yo te lo quito, yo te lo robo. Este barco cuando se hizo al principio pesaba 300 toneladas. Era un barco de gran tonelaje que servía para transportar sobre todo mercancías. Cuando lo cogieron los franceses 2 años después de haberlo hecho en 1712, los franceses los llevaban este barco lleno de esclavos y telas. En principio no era un barco de guerra, no estaba preparado con cañones, pero los franceses le metieron 20 cañones por si venían a quitarles la mercancía que tenían, sobre todo los esclavos, que era bastante valioso. Bueno, pues nada, los franceses estuvieron por allí con el barco, por arriba y por abajo, hasta que llegó un pirata que se llamaba Edward Teach, que este señor todo el mundo lo conoce no por Edward Teach, sino por Barbanegra. El 28 de noviembre de 1717, Barbanegra le quitó este barco a los franceses y lo puso más pirata todavía. Le puso su banderita, le empezó a manejar y además, ¿qué es lo que le hizo? Le colocó otros 20 cañones más. Así que si veis por aquí, bueno, pues el barco está rodeado de cañones por todos los sitios, para arriba, para abajo, por todos los lados, y el barco, bueno, pues se convirtió en un barco pirata auténtico. Este barco era la pesadilla del Caribe, de Europa, de América, porque en manos de Barbanegra era realmente terrible. Era un barco muy rápido, muy bien hecho, muy bien equipado y muy bien encañonado. La historia que tiene este barco es que, como fue un barco muy rápido y que lo utilizaban mucho para expoliar y para robar, una vez en el año 1718, el pirata Barbanegra, que realmente era bastante malo, no tiene nada de bueno este señor, lo que hizo fue llenar el barco de joyas, monedas y cosas muy valiosas que él quiso quedarse. Pero claro, cuando un barco va cargado de toda esta serie de joyas, siempre se reparte el tesoro entre los navegantes, entre los piratas que van allí también. Y entonces a él se le ocurrió la idea de que no, ya que había mucha gente allí, había 80 piratas dentro del barco, y en vez de repartirlo entre los 80, le iba a repartir entre menos. Enfiló el barco hacia las costas de Carolina del Norte. En Carolina del Sur ya otra vez había cerrado la bocana del puerto, había cerrado todo aquello y lió un buen circo durante una semana, exigiéndoles ropas, medicamentos y un montón de cosas que consiguió sin pegar un solo tiro. Dirigió la proa hacia Carolina del Norte, y en Carolina del Norte, que había unos bancos de arena, cuando se iba dirigiendo allí, pidió que otro barco más pequeñito les siguiera detrás. También era un barco suyo. Cuando llegó el barco a Carolina del Norte, encalló, se quedó allí sin poderse mover. ¿Y qué es lo que hicieron? Cogieron todos los tesoros y los echaron en el barco de atrás, que estaba sin encallar,
y cuando el barco estaba lleno de tesoros, él arrió las velas del barco pequeño, salió corriendo y dejó allí a toda su tripulación con este precioso barco, pues no a la deriva, porque estaba encallado y no se podía mover. Bueno, lo que les hizo a sus compañeros y amigos fue bastante duro, porque los dejó tirados encima sin un duro, porque él se lo llevó todo. Hasta que un día los ingleses lo apresaron. Os voy a contar la leyenda de qué es lo que pasó cuando lo apresaron. Digo leyenda porque, bueno, pues así es, está escrito y yo lo cuento. Cuando los ingleses lo apresaron, tuvieron una batalla tremenda y al cogerle tenía 21 cortes de espadas y 5 tiros en su cuerpo y seguía luchando. Hasta que ya con una espada grande, pues le hicieron bastante pupitas. Cuando le cogieron, los ingleses se les ocurrió la idea de cortarle la cabeza del todo, ponerla en el palo mayor y el cuerpo lo tiraron al agua. Cuenta la leyenda que después de tirar el cuerpo al agua sin cabeza, le dio 4 vueltas al barco nadando hasta que se hundió. Vale, pues ya está, así es la historia y yo la cuento. Bueno, pues entonces llevaron su cabeza de Barba Negra. Barba Negra era un hombre con una indumentaria muy especial, siempre vestido de negro, grandes botas, tenía el cuerpo lleno de pistolas por todos los sitios, era un guerrero nato y no se cortaba para nada a la hora de pegar tiros. Tenía sus barbas grandes, que tenía hechas trencitas, a la punta tenía pajaritas de colores, y fue quien inspiró a un director que se llamaba Gore Verbinski a hacer la película de Piratas del Caribe. Este era el Capitán Barbosa. El Capitán Barbosa no existió, la Perla Negra no existió, y el capitán tan chulo que hacía de protagonista no existió tampoco. Pero bueno, todo salió a raíz de esto. Pero, ¿sabéis realmente de dónde salió la película de Piratas del Caribe? Pues mirad, os lo voy a contar. Fuimos una vez, mi familia, íbamos todos a Euro Disney. Y en Euro Disney había una atracción que se llama Piratas del Caribe. En esta atracción es preciosa. Te montan como una especie de barquitos, que vas aquí, vas subiendo y bajando, va agua, y vas viendo un señor que está en una cárcel queriendo coger unas llaves que tiene un perro en la boca. Veis allí las islas donde estaban los piratas, borrachos completamente, la isla Tortuga, todas las islas aquellas, y entonces él le pasó como a nosotros, que después de ver aquello quisimos dar otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Pero nosotros nos vinimos con la sensación de qué atracción tan bonita, qué maravilla, qué bien está hecho. Sin embargo, Gore Verbinski fue más allá y empezó a pensar que eso había que hacerle una película, había que llevarlo a Hollywood y hacer la película. Y aquí viene una pregunta: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, la atracción de Euro Disney o la película? Bueno, pues ya os lo he desvelado. Primero fue la atracción de Euro Disney, y cuando el director vio lo bonito que era aquello, de ahí sacó la película y toda la saga de películas de Piratas del Caribe. Es una historia realmente fastuosa, todo lo que ocurrió en el Caribe, todo lo que pasó con los piratas y con todo aquello, pero bueno, deja de ser que se escribió, que pasó, que allí había unos piratas como este pirata, que le llamó la venganza de la reina Ana al barco, porque la reina Ana, que en ese momento estaba en Inglaterra, perdió la guerra contra los jacobitas en Escocia y además contra los españoles. Entonces la quitaron del medio y dejó de ser dejó de ser reina. Pero como el pirata era amigo de la reina, le puso el nombre de la reina Ana. Ha habido barcos preciosos. Ya os digo que la Perla Negra no existió. Este barco sí existió de verdad, junto con otros barcos también muy bonitos y muy potentes y muy maléficos que ocurrieron por allí. Y nada más, esta es la historia de la venganza de la reina Ana, que quedó allí encallado, que los ingleses lo hundieron y que en el 1994 o por ahí descubrieron el barco, sacaron un montón de cañones, sacaron un montón de historias del barco con muchas monedas y todo, y daba la realidad, aunque en ningún sitio estaba el nombre del barco, pero daba la realidad de lo que se había contado y lo que era el barco, y allí estaba el barco encallado, que todavía siguen haciendo excavaciones, lógicamente en el mar, para poder sacar todo lo que puedan del barco. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado este enlace que hemos hecho de
una historia de un barco real con la perla del Caribe. Y nada, que sigáis conmigo, que sigáis en mi canal, que os suscribáis, que espero que os haya gustado, que me gustaría mucho que lo hicierais. Ya os digo, suscribirse es absolutamente gratis y a todos nos viene muy bien. Y adelante con las próximas historias. Os tengo preparado una historia que os va a encantar la próxima, ya veréis. Así que me alegro mucho de estar con vosotros, suscribiros y nada más. Hasta la próxima.